Les saludo una vez más por este medio y a la vez deseo que se encuentre usted bien y gracias por permitirme entrar a la intimidad de su hogar en este tiempo de confinamiento, esperando que la paz de Dios llene sus corazones. Y para este viernes 22 de mayo, yo he escogido una lectura de la cual yo quiero compartir con ustedes y es del devocional de la predicadora Joyce Meyer, que dice: viva para servir a Dios. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y la lectura dice de la manera siguiente: así como el alfarero da forma al barro para hacer vasijas, algunas para uso honorable y otras para usos viles o bajos, así Dios nos forma para servir a sus propósitos, sin importar cómo pueda verse nuestra posición en la vida a los ojos de las personas que nos rodean. Todos somos formados con el propósito de servir al Señor de alguna manera. Si Dios le hizo para ser un ayudador, entonces ayude con todo su corazón. Si usted disfruta limpiando las casas de otras personas, entonces hágalo como si estuviera limpiando la casa del Señor. Si usted quiere quedarse en casa con sus hijos, en lugar de trabajar fuera de casa y ganar su dinero extra, no se preocupe, ya que Dios ha llamado a otros a ocupar puestos pagados fuera de la casa. Haga cualquier cosa que el Señor ponga en su corazón hacer y disfrute cumplir el propósito que Dios le ha dado. Entonces descubro varias cosas y quiero compartirlas con ustedes. Que nuestra vida en esta tierra no es por casualidad, tampoco porque fuimos un accidente, ni el resultado de una noche romántica entre nuestros padres, sino que nuestra vida en la tierra está diseñada con un propósito definido de parte de Dios. Y el propósito principal es ser útiles en su reino para ser usados por Dios. Y a veces la gente piensa, o algunas personas llegan a creer, que servir a Dios es estar detrás de un púlpito y se escudan diciendo: ¿yo cómo puedo servir a Dios si yo no sé predicar? O si yo no sirvo para cantar, o cosas relacionadas a la liturgia dentro de la casa de Dios. Y lo que quiero compartir en este viernes, al cerrar esta semana, es que usted se sienta útil para servir a Dios en el área que usted sabe hacer algo. Entonces, no todos, imagínense si todos fuéramos predicadores, ¿a quién le predicaríamos? Si todos fuéramos pastores, ¿dónde estarían las ovejas? Si todos cantáramos, usted descubre que se comprueba precisamente lo que dice el apóstol Pablo cuando compara a los hijos de Dios como iglesia, como si fuera un cuerpo, un organismo. Un cuerpo está formado por diferentes miembros y cada miembro cumple una función y no hay ningún celo entre la función del ojo con la función de la uña, del dedo pequeño, del pie izquierdo. No hay celos porque el ojo se sienta más útil, sino que todos los órganos se combinan en su trabajo, en su labor, para que el organismo o el cuerpo pueda funcionar de manera completa. Nosotros no nos damos cuenta, pero estamos a veces dormidos durante la noche o en el tiempo de su reposo o de su descanso, y usted y yo no nos damos cuenta que nuestros órganos internos siguen trabajando. El corazón no puede decir: me voy a tomar unos 5 minutos de descanso, o los pulmones, o el riñón, o el páncreas. No, nosotros podemos estar descansando, pero nuestros órganos internos siguen trabajando, siguen laborando, cada uno realizando una función.
Por lo tanto, yo le digo en este fin de semana, usted, en la medida de sus posibilidades, en la medida de las capacidades que usted tenga, usted es útil para ser usado como un instrumento en las manos de Dios. Entonces, nosotros tenemos ejemplos en la palabra del Señor de lo que Dios utilizó en cualquier momento necesario para cumplir un propósito. ¿Quién iba a pensar que 5 panes y 2 peces que un muchachito traía servirían para alimentar a una multitud? Ese muchachito fue necesario e importante. Entonces, no nos sintamos inútiles o que no podemos servir a Dios. Una piedra de un arroyo, tomado en la mano de un chico que era pastor de ovejas, fue usada en su honda para matar a un gigante. Y así sucesivamente nosotros podemos encontrar diferentes cosas, objetos incluso, y animales que en su momento fueron usados por Dios para cumplir un propósito en esta tierra. Por lo tanto, en estos días de confinamiento, no se sienta que usted no vale, no se sienta que usted no sirve, no se sienta que usted no puede hacer algo útil. Todos, cuando nos disponemos en las manos del Señor, Dios puede hacer cosas maravillosas. Me recuerdo en el pasaje de Juan capítulo 6, cuando después de que le pregunta el Señor a Felipe con cuánto necesitarían para darle de comer a toda la gente, y Felipe se vuelve muy calculador y matemático y dice 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Se olvida Tomás de todos los milagros que Jesús había hecho, y de pronto surge Andrés, que trae la ofrenda de ese niño, y cuando trae esa ofrenda dice: aquí está un muchacho que trae 5 panes y 2 peces, y añade: pero esto, ¿para qué sirve? ¿Cómo puede alcanzar esto para tantos? Lo cierto es que mientras los panes y los peces estaban en las manos de Andrés, desde su punto de vista no alcanzaba para mucho. Pero cuando aquellos panes y aquellos peces cambiaron de manos y se fueron a las manos del Señor Jesús, el Señor lo bendijo, fue multiplicado. Escuche, comió toda esa multitud, que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, un promedio de unos 15,000 personas. Y dice que sobraron aún 12 cestas de pan. Eso es lo que hace Dios. Entonces, lo único que Dios requiere es nuestra disposición. Posiblemente el anciano diga: ¿y yo para qué sirvo? Para mucho. En el reino de Dios usted puede hacer oración de intercesión por los que predicamos, por los que están enfermos. Y usted, sin hacer otro movimiento más que clamar a Dios e interceder por nosotros, está haciendo algo en la obra de Dios. ¿Se ha puesto a pensar qué tan útiles somos en las manos de Dios cuando nosotros nos disponemos? El problema es que a veces nosotros no queremos ponernos en las manos de Dios y anteponemos nuestras limitaciones y aquellas cosas que no podemos hacer porque nos comparamos con acciones y obras que otras personas hacen. No, usted y yo somos únicos. No hay otra persona como yo, no hay otra persona como usted. Por lo tanto, todos vamos a disponernos este fin de semana para decir: Señor, aquí está mi vida, úsame como tú quieras. Y cuando Dios ve esa disposición que hay en nosotros de ser usados por Él, usted no se imagina las cosas que Dios puede hacer a través de su vida, manifestando su amor y su misericordia hacia nuestro prójimo. Hoy hay mucha necesidad, y probablemente más que necesidad material, hay necesidad de dar apoyo espiritual, de decirle un Dios te bendiga a alguien, de decirle a alguien: Dios está con nosotros, no te preocupes, vamos a salir adelante. Simplemente una palabra de ánimo va a ser de bendición para alguien que la está esperando. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé esa capacidad de reaccionar y dejar de decir: yo no sirvo para nada. Al contrario,
A veces en nuestra inutilidad, Dios se vale de nuestra insuficiencia, porque lo único que el Señor desea es que seamos dispuestos, seamos bondadosos y compartamos de lo que el Señor nos ha dado. Cuando el Señor Jesús se paró junto al arca de las ofrendas, Él admiró no las grandes cantidades que daban los ricos, Él admiró las 2 monedas que aquella viuda dio. ¿Sabe por qué? Porque esa viuda dio su único sustento y no hizo alarde de lo que estaba haciendo. No estaba diciendo, me voy a quedar sin comer. Estoy seguro que por esas 2 monedas, pero por la actitud con la que lo dio esta mujer, no le faltó el alimento. Dios bendiga nuestra actitud, que tengamos la mejor actitud para hacer las cosas, siempre lo mejor y con excelencia para Dios. Que el Señor les bendiga y que tengamos un fin de semana glorioso, bendecido y seguro. Cuídense, por favor.